Capítulo 1. El último aliento de Caroline. El despertador de Caroline González emitió un zumbido insistente a las 6 de la mañana, cortando a través de la tranquilidad de su dormitorio con la precisión de un director de orquesta marcando el compás. Una mañana fría de invierno se filtraba por las rendijas de la ventana, depositando un suspiro helado sobre el cristal que la separaba del mundo exterior. Caroline se estiró, sus músculos recordando el rigor del entrenamiento de taekwondo de la noche anterior, y se sentó en la cama con la mente ya enfocada en el día que tenía por delante. Hoy tengo la presentación con Textile Corporation, pensó mientras se deslizaba fuera de las sábanas. Debo estar calmada. Sin querer sonar ególatra, creo que es la mejor presentación que he preparado en mi carrera. Era una mezcla de anticipación y nerviosismo lo que bordeaba su conciencia, una sensación familiar antes de cualquier evento significativo. La rutina matutina de Caroline era una coreografía bien ensayada, una ducha rápida, seguida de un desayuno nutritivo mientras revisaba su correo electrónico y las noticias del día. Cada acción estaba imbuida con un propósito, desde la elección de su traje de negocios hasta el último toque de maquillaje. La imagen en el espejo reflejaba a una mujer que se había construido a sí misma desde cimientos de ambición y disciplina. Caminando hacia la cafetería de la esquina, un perro de pelaje negro la miró fijamente a través del ventanal, sus ojos siguiendo cada movimiento de Caroline con una intensidad inquietante. Por un momento, le pareció leer una comprensión profunda en su mirada, como si supiera algo que ella no. Sacudiendo la cabeza para deshacerse del extraño pensamiento, Caroline recogió su café, el aroma del grano recién molido disipando la bruma de su contemplación. De vuelta en la oficina, mientras Caroline ensayaba mentalmente los puntos clave de su presentación, un movimiento en el cielo captó su atención. A través del amplio ventanal, vio un pájaro suspendido en el aire, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa del universo. Parpadeó varias veces, pero el ave permaneció inmóvil, desafiando la gravedad y la razón. Caroline se levantó y se acercó al cristal, su aliento formando un halo sobre la superficie fría. Justo cuando sus dedos tocaron el vidrio, el pájaro reanudó su vuelo, como si nada hubiera pasado. Es solo estrés, se dijo a sí misma, alejándose de la ventana y dirigiéndose a la sala de conferencias. Pero en lo más profundo de su ser, una duda se había sembrado. Pequeñas anomalías continuaron manifestándose a lo largo del día, un reloj que retrocedía un segundo antes de avanzar, un reflejo momentáneo en su pantalla de computadora que no podía atribuirse a nada en su oficina, susurros apenas audibles cuando nadie más estaba cerca. Estos sucesos desconcertantes fueron fácilmente descartados por la mente lógica de Caroline, atribuidos a la falta de sueño o al estrés. Sin embargo, algo dentro de ella, una chispa de intuición, no estaba tan segura. Con cada pequeña irregularidad, la sensación de que algo grande y desconocido se cernía en el horizonte crecía. La presentación fue un éxito rotundo, los ejecutivos de Textile Corporation colgados de cada palabra suya, impresionados por la claridad y la precisión con la que Caroline desglosó su estrategia. Los aplausos fueron el combustible que avivó el fuego de su confianza, un recordatorio de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero cuando la noche cayó y Caroline se encontró nuevamente cruzando el puente de Westminster, esos sentimientos de realización se disiparon tan rápidamente como aparecieron. Y en el momento del impacto, cuando su vida en la Tierra llegó a su abrupto fin, esas irregularidades del día parecían ser, de alguna manera, señales preparándola para lo que estaba por venir. El puente de Westminster se extendía ante Caroline como un viejo conocido, las luces reflejándose sobre las aguas inquietas del Támesis que murmuraban historias de antaño. Pero en esa fracción de segundo donde el destino interviene sin previo aviso, la vida de Caroline se ve suspendida en un limbo de recuerdos y tiempo congelado. Un error de cálculo. Un chirrido de neumáticos contra el pavimento mojado. Y luego, un torrente de imágenes y sonidos que surgen de las profundidades de su memoria. Caroline, una niña de ojos curiosos, observa a su padre señalando hacia las constelaciones, enseñándole a identificar la Cruz del Sur. Mira, Caroline, cada estrella es un misterio, una historia esperando ser contada, le decía con una sonrisa que parecía abrazarla aún en la distancia del tiempo.
Los recuerdos fluyen como río en creciente, su 10º cumpleaños, la torta adornada con una pequeña taekwondista de plástico en la cima, simbolizando sus primeros pasos en un camino que definiría su fuerza y su disciplina. Un destello de algo extraño cruza por ese día, una sombra pasajera en el reflejo de la ventana que nadie más parece notar. La adolescencia trae consigo debates intensos en la mesa del desayuno, su madre desplegando el periódico con un tema de discusión preparado, desafiando a Caroline a ver más allá de lo obvio, a cuestionar, a razonar. El mundo es complejo, querida, y tú estás equipada para enfrentarlo, le aseguraba su madre. Esos momentos estaban salpicados por breves lapsos donde el tiempo parecía titubear, el reloj de la cocina que retrocedía un minuto antes de seguir su curso, ignorado por todos excepto por ella. La universidad fue una mezcla de triunfos académicos y noches de soledad y reflexión, cada examen superado y cada título obtenido fue un escalón más hacia la persona que se convertiría. Sin embargo, incluso en esos días de juventud, había interrupciones en la normalidad, un eco inexplicable de su nombre susurrado en una biblioteca vacía, una figura borrosa en el borde de su visión que se esfumaba cuando giraba. Y luego, los días de ascenso en su carrera, cada logro profesional mezclado con la satisfacción del sudor y la determinación en el Dohang. Pero incluso en la dulce adrenalina de la victoria, había un susurro de anomalía, su sombra proyectada en la pared del gimnasio que, por un instante, parecía moverse con independencia propia. Ahora, mientras el puente se convierte en el escenario de su último acto en esta vida, Caroline se encuentra atrapada en un collage de momentos vitales, cada uno marcado por pequeñas grietas en la realidad que había ignorado o descartado. El choque es inminente, una luz blanca envuelve su ser, y en el silencio que sigue, una verdad más grande espera ser descubierta. La transición de la oscuridad al despertar fue suave, como flotar hacia la superficie de un sueño profundo. Caroline abrió los ojos para recibir un mundo bañado en una luz etérea que no parecía tener una fuente definida. Estaba acostada en una plataforma ligeramente inclinada, su cuerpo rodeado de un aire que vibraba con una energía desconocida. Se incorporó, sus manos encontrando el soporte en una superficie fría y lisa, hecha de un material que parecía ser parte metal, parte cristal. La cúpula que se alzaba sobre ella era una maravilla de la arquitectura, con curvas que desafiaban la lógica, entrelazándose y separándose en patrones que hipnotizaban y desconcertaban. Más allá, se extendían jardines con flora de colores vibrantes y formas inimaginables, como si hubieran sido diseñados por la más extravagante imaginación de un botánico. No estaba sola. A su alrededor, figuras se movían con la lentitud de quienes aún no comprenden su realidad. Algunos se tocaban las caras, otros miraban sus manos, como si esperaran encontrar algo alterado. Caroline observó como una mujer de mediana edad, con el cabello desordenado de quien acaba de levantarse, tocaba una flor que emitía un suave resplandor al contacto. Un hombre joven, con el traje aún impecable, como si hubiera sido transportado directamente desde una reunión de negocios, se quedaba mirando al cielo de la cúpula, donde nubes artificiales flotaban perezosamente. Fue entonces cuando los guías se aproximaron. No caminaban, más bien, se deslizaban sobre el suelo sin hacer el menor ruido. Eran altos, mucho más altos que el más alto de los despertados, y sus proporciones eran extrañas, brazos un poco más largos de lo habitual, dedos finos y delicados que terminaban en puntas luminosas. Sus rostros eran inexpresivamente bellos, simétricos hasta el punto de ser desconcertantes, y sus ojos, grandes y de un color cambiante, no parpadeaban. ¿Es esto un sueño?, murmuró Caroline para sí misma, su voz un susurro tembloroso que parecía desvanecerse en la atmósfera cargada. Tiene que ser un sueño. Pero la firmeza del suelo bajo sus pies y la claridad de los sonidos que llenaban el espacio decían lo contrario. Está bien, Caroline, solo respira. Encuentra una explicación lógica. Tiene que haber una, se insistía, intentando anclar su mente a la razón en un mundo donde la razón parecía haberse desvanecido. Uno de los guías se acercó a ella, su voz era un canto melodioso que parecía calmar y confundir al mismo tiempo. Hablaba en un idioma que Caroline no conocía, pero de alguna manera, las palabras se traducían en su mente con claridad.
Has sido elegida, decía la voz en su cabeza. Y tu viaje acaba de comenzar. La confusión de Caroline se mezclaba con una curiosidad que no podía reprimir. ¿Elegida para qué?, quería preguntar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Mientras los guías comenzaban a ofrecer las primeras explicaciones esquivas sobre su nueva realidad, Caroline sabía que debía aprender rápido, observar, y sobre todo, sobrevivir a este despertar en la cúpula. Con las primeras revelaciones entregadas por los guías resonando en su mente, Caroline se encontró a solas por un momento, separada del grupo de despertados. La cúpula, con su envergadura casi celestial, cobijaba en su seno un cielo artificial que parpadeaba con estrellas desconocidas. Se levantó, sus piernas aún inseguras por el peso de la realidad y el remanente de su antigua vida. Se acercó a la pared de cristal que delimitaba el interior de la cúpula del vacío del espacio más allá. Allí, bajo la inmensidad de un cosmos que ya no le pertenecía, Caroline levantó la vista hacia las constelaciones que ya no podía nombrar. La Cruz del Sur, que su padre le había mostrado tantos años atrás, estaba ausente, sustituida por patrones alienígenas que tejían nuevas historias en la oscuridad del éter. ¿Fue todo lo que viví, todo lo que luché, simplemente un ensayo para esto?, se preguntaba, una mezcla de temor y asombro en su voz interna. Era mi mundo, mi Londres, mi taekwondo, solo una preparación para este ahora que no entiendo. El eco de su último aliento en lo que ella consideraba la vida real, se desvanecía, como el último acorde de una sinfonía que llega a su fin. Pero en su lugar, comenzaba a surgir una nueva melodía, los latidos firmes de una nueva existencia que palpitaban con promesas y secretos. Caroline colocó su mano sobre el cristal frío, su aliento empañando la superficie transparente con cada exhalación. En ese empañamiento, por un segundo, creyó ver reflejados no solo su rostro sino los de sus seres queridos, un collage de sonrisas y miradas que la habían acompañado a lo largo de su vida. Con una ternura inesperada, se dio cuenta de que, aunque su antigua vida podía haber terminado, ella seguía siendo una suma de todas esas experiencias, una guerrera forjada en los pequeños y grandes momentos que ahora parecían tan lejanos. Con una determinación renovada, Caroline bajó la mano y dejó que la claridad volviera a la superficie del cristal. Se giró para enfrentar su nuevo mundo, los ojos llenos de preguntas pero también de una resolución que no conocía límites. El primer capítulo de su vida había concluido, pero el libro de su existencia estaba lejos de estar completo. Mientras las estrellas parpadeaban sobre ella, y los susurros de los otros despertados empezaban a llenar el espacio, Caroline González dio su primer paso hacia lo desconocido, hacia las infinitas posibilidades que esta nueva vida le tenía reservadas.